amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, hoy vamos a estudiar un tema estratégico también importante, cobertura de peones. Consideraremos la cobertura del rey después que se haya enrocado. Luego de completar el desarrollo de sus piezas, ambos lados generalmente se esfuerzan al mismo tiempo para comenzar un ataque contra el rey del oponente. Por lo tanto, es necesario que el rey enroque a tiempo y que la posición del enroque tenga una cobertura de peón fiable. Los ejemplos mostrados son válidos para ambos bandos. Se considera que los peones en sus posiciones iniciales cubren mejor al rey, ya que protegen las casillas vecinas, como son E3, F3, G3 y H3, para el enroque corto de las blancas, A3, B3, C3 y D3 para el enroque largo de las blancas también, como se muestra en el diagrama, lo que hace que sea más difícil para el atacante intercambiar peones y abrir filas para sus torres. Sin embargo, la disposición de los peones en línea también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, con frecuencia es necesario tener en cuenta las amenazas del jaque mate en la primera fila o en la última fila, y los sacrificios de pieza en las casillas H2 o G2. En este caso, vemos que el rey de las blancas, tanto el corto como el largo, han recibido el jaque mate del pasillo por tener sus peones en horizontal en F2, G2, H2 y en A2, B2 y C2. Esto no es malo, pero hay que estar atento. No ocurran estas situaciones. Cualquier avance de estos peones suele debilitar la posición del enroque, y dado que los peones no pueden retroceder, esta debilidad es irreparable y duradera. Fíjate en el siguiente diagrama. La ventaja de esta estructura consiste en el hecho de que el rey tiene una casilla H2 vacía a la que escapar, llamado el agujero. Por lo tanto, no tiene que temer el jaque mate en la primera fila, a menos que se controle el punto H2 con un caballo, un alfil, la dama o un peón. Sin embargo, la estructura también tiene algunas desventajas. El peón de H3 es un buen objetivo para golpes tácticos. Por ejemplo, hay situaciones en las que el atacante puede sacrificar una pieza por dos peones, el de G y el de H, destruyendo así la cobertura del rey. Y si el oponente ataca a lo largo de la diagonal B8 y H2, la barrera G2 y G3 con un peón en H3 será menos fiable que con un peón en H2. Sobre estos y otros métodos para atacar la cobertura de peones del rey los analizaremos más adelante en la sección herramientas típicas. Cuando haces un movimiento con el peón G, surge una disposición de peones similar a la cuña. Tal avance puede ser tanto voluntario, por ejemplo para desarrollar el alfil en fianchetto, como forzado, por ejemplo para proteger un mate en la diagonal contra el peón de H2. En ambos casos resulta en un debilitamiento significativo de las casillas F3 y H3, así como las diagonales A8, H1 y F1, H3, como se indica en el diagrama de la izquierda. Sin embargo, si está el alfil de fianchetto en G2 protegiendo las debilidades, la posición del enroque suele ser bastante segura, aunque debe tenerse en cuenta que para debilitar las casillas y diagonales mencionadas anteriormente, el oponente a menudo se esfuerza por cambiar dichas piezas. Observe el diagrama de la derecha. El peón F se adelanta con no menos frecuencia. En este caso, la diagonal
G1, A7 y especialmente la casilla E3 se debilitan. Además, el peón de F3 ocupa la casilla más adecuada para el caballo, como pueden observar en el diagrama de la izquierda. Al mismo tiempo, la colocación del peón en F3 es un factor positivo en el final, ya que permite que el rey llegue más rápido al centro, como señalamos en el diagrama de la derecha. Hay situaciones en las que se avanzan dos peones, F3 y H3, entonces todo el complejo de casillas cerca del rey son débiles. En estos casos, los ataques a lo largo de las diagonales A7, G1, H4, E1 y B8, H2 son especialmente peligrosas. Aquí estamos señalando el caso del enroque corto en ambos diagramas, pero esta posición se puede trasladar también al ala de dama, donde las blancas tengan su rey en B1, un peón en B2, otro en A3 y otro en C3. Esa sería una situación donde la debilidad de la casilla B3 es considerablemente un factor importante para el adversario. Además, hay un agujero en la casilla G3 que con frecuencia es un puesto de avanzada muy conveniente para las piezas atacantes del oponente. La cobertura del rey puede incluir peones doblados, que pueden ser tanto bastante fuertes como irremediablemente débiles. Por ejemplo, los siguientes peones doblados proporcionan una barrera bastante confiable para el rey. Pero estas barreras también tienen sus debilidades. En el primer caso es la columna H abierta, por donde el contrario puede realizar un ataque. En el segundo, la diagonal A7 a G1 está abierta, así como la columna F, y pueden ser elementos importantes al considerar el ataque contra el enroque de las blancas. Los peones aislados doblados que surgen después de un intercambio en las casillas F3 o H3 son especialmente desagradables para el lado defensivo. Dichos peones no solo son débiles en sí mismos, como por ejemplo el peón dama aislado, sino que además exponen la columna G, la diagonal A8, H1 y la casilla F3 en el primer diagrama, respectivamente, y la columna G y la casilla H3 en el segundo diagrama. Ahí indicamos en rojo las debilidades que presentan estas estructuras. No obstante, pudiera señalar que este tipo de estructura con la columna G abierta también existen muchas partidas donde las blancas hacen rey H1, ubican la torre en G1 y pueden atacar a través de la columna G. Son elementos también positivos que pudiéramos tomar o tener en cuenta en este tipo de estructura. Finalmente, los peones del enroque también pueden verse como una cadena. Se considera que dicha cobertura también está debilitada, ya que las diagonales A8, H1, A7, G1 y H3, F1 están abiertas y las casillas F3, G4 y H3 son fácilmente accesibles para las piezas del oponente. Puede observarlo en ambos diagramas. En ambos casos, los peones avanzados pueden ser fácilmente atacados por el lado opuesto. Además de eso, la posición del diagrama de la izquierda tiene la segunda fila debilitada, con lo cual si allí el negro ubica una torre o una dama, cualquiera de esas dos piezas pesadas es un grave peligro para el rey de las blancas. Herramientas típicas contra la cobertura de peones del enroque. La configuración de la cobertura del rey es uno de los principales factores que debe tener en cuenta al elegir su estrategia ofensiva. Por ejemplo, en vista del manejo de sus piezas de ataque, cuáles deben intercambiarse, cuáles pueden dejarse, posibles puestos avanzados, etc. Cómo organizar y llevar a cabo un ataque al rey
que estudiaremos en detalle en futuros vídeos. Ahora daremos un primer paso en esta dirección y discutiremos las herramientas de ataque más frecuentes contra las diversas coberturas de peones consideradas anteriormente. Estas herramientas persiguen principalmente los siguientes dos propósitos. 1. Destruir la cobertura de peones del rey. 2. Provocar un debilitamiento de las casillas, columnas, filas y diagonales cercanas al rey. Las debilidades creadas pueden ser explotadas por el atacante para un mayor desarrollo de su ofensiva. Para destruir la cobertura del rey puedes, por ejemplo, iniciar una tormenta de peones y sacrificar una pieza. Aquí hay unos ejemplos. En el primer diagrama, las blancas han jugado B5 y van a capturar B por A6, con lo cual se abre la posición, la cobertura del rey de las negras, y el ataque será muy fuerte. Esto es por medio de una especie de tormenta de peones. En el del centro, el sacrificio: alfil por H7, rey por H7, dama H5, jaque y torre H3. Y en el tercer caso tenemos el sacrificio: alfil por H3, G por H3, dama por H3, con lo cual la cobertura del rey ha quedado destruida, ha sido desmantelada y el caballo de F6 se puede incorporar en G4 al ataque. Y para debilitar las casillas o diagonales alrededor del rey, puede utilizar herramientas tales como socavar un peón avanzado de la posición del enroque, cambiar o sacrificar una pieza con el fin de doblar los peones del oponente, ataque múltiple en un punto determinado cercano al rey, etc. Aquí algunos ejemplos más esquemáticos. En la posición de la izquierda, las negras sacrifican torre por C3 y a B por C3, dama A3 seguido de caballo C4 con un ataque mortal contra el debilitado enroque blanco. En el del centro, las negras están amenazando dama por H2 mate. El blanco juega G3 y en este caso se mina la cadena de peones o la cuña de peones con H4 para debilitar dicha cobertura. En el tercer caso, las blancas acaban de jugar F6 amenazando mate en G7 y de esta forma se debilita considerablemente la estructura de peones. El negro debe jugar G6, a lo que sigue dama H6 con mate prácticamente inevitable en G7, a no ser que las negras puedan defender esa casilla con un caballo en E8 o en E6. En próximos vídeos estudiaremos ejemplos prácticos donde se aplican estos conocimientos. Así que deseo que este vídeo les sea de utilidad. Y como siempre, los saludo y chao.